Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Les hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España, desde la consulta donde atiendo a todas aquellas personas que quieren comenzar un psicoanálisis. Y hoy les quiero hablar de la histeria. En la estructura histérica, es decir, la estructura psíquica o posición psíquica que da lugar a los fenómenos histéricos, se ponen en juego ciertos mecanismos psíquicos que son mecanismos psíquicos normales, que funcionan en todo aparato psíquico, pero que en el caso de la histeria están exagerados. La diferencia para el psicoanálisis entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Por lo tanto, en la patología, en el fenómeno patológico, siempre hay una cuestión de exageración en el uso de algún mecanismo psíquico. Los mecanismos psíquicos que están en juego en la producción del fenómeno histérico son la represión. Hay algo que el paciente histérico no puede tolerar, no puede soportar y por lo tanto lo reprime. La disociación de afectos. Ese algo reprimido es una representación, un recuerdo, una idea, una fantasía, pero el afecto que está asociado a esa representación, recuerdo, idea o fantasía no se puede reprimir porque los afectos son irrepresibles. Entonces hay una disociación, es decir, hay un desplazamiento, se separa el afecto de la representación y el afecto, en el caso de la histeria, se convierte, que es otro de los mecanismos que está en juego en esta estructura, y es que eso que no se ha podido elaborar psíquicamente se elabora en el cuerpo, se convierte en inervación somática. Además, vamos a ver que en el caso de la estructura histérica hay una cuestión con la identificación. Hay algo en el paciente histérico que le dificulta la identificación. La identificación es un proceso psíquico también normal que se pone en juego en nuestras vidas, en nuestro día a día, 50, 60, 100 veces al día, ¿no? Que consiste en que nos identificamos a ciertos rasgos de otras personas que introyectamos, que como que nos lo comemos y estos pasan a formar parte de nuestro propio yo. Nuestro yo está hecho de identificaciones con otras personas, rasgos de otros en los que inconscientemente asumimos como nuestros, ¿no? La histérica o el paciente histérico siguen realizando una identificación imaginaria. El paciente histérico, entonces, siempre que alguien, un semejante, se le pone delante, quiere ser como él, ¿no? Quiere identificarse con él, pero como precisamente la identificación la inicia con un proceso algo defectuoso, el problema está en el proceso de identificación, lo que hace es, al no poder ser como él, quiere ocupar el lugar de él. Pero claro, ocupar el lugar del otro sin tener los atributos que tiene el otro siempre le lleva al paciente histérico a fracasar intentando ocupar el lugar del otro. Cuando ocupa el lugar del otro sin tener los atributos necesarios para ocupar ese lugar, aparecen los conflictos psíquicos. El histérico, la histérica, siempre desean un deseo insatisfecho, es decir, que la fórmula de su deseo se podría describir así: desea, deseo, insatisfecho. Su deseo es mantener insatisfecho su deseo. Y esta fórmula es la que va a estar jugándose en todo lo que le pasa al histérico. La problemática del paciente histérico está en las relaciones intersubjetivas, en las relaciones con los otros. Esto es algo que se ve muy bien en un caso clásico del psicoanálisis, un caso de Freud, que es el de Elizabeth. Elizabeth es una paciente de 24 años que llega a la consulta de Freud aquejada por dolores en las piernas y acompañados de estados de angustia. La paciente, es una paciente de inteligencia normal, psíquicamente normal, pero a Freud le llama mucho la atención la conformidad
con que lleva sus síntomas y su padecimiento, que la están alejando totalmente de su vida social, de sus relaciones con los otros, de los placeres propios de su edad. La paciente tiene, como hemos dicho, dolores en las piernas que le causan molestias, tanto si camina como si se encuentra de pie. Camina de una manera hecha hacia adelante, ¿no? Aunque su paso no cojea o no tiene dificultades, pero se ve obligada a guardar reposo, que es la única manera en que no siente dolor, su dolor se mitiga. La paciente habla de su historia, cuenta su historia y entonces, bueno, pues ahí le cuenta al psicoanalista que su padre ha muerto hace 2 años. Después de la muerte de su padre, su madre fue intervenida quirúrgicamente por una grave enfermedad de la vista, y también su hermana, que se casó y que tuvo un hijo, había sucumbido de nuevo a una antigua enfermedad del corazón y después más tarde va a fallecer también su hermana. En todo ese proceso había participado activamente, no solamente de una forma afectiva, no solamente estaba implicada en estas enfermedades de los familiares afectivamente, sino que había participado activamente en el cuidado de los enfermos. Hablaba de sus dolores, Elizabeth daba bastante importancia a sus dolores, pero sobre todo su pensamiento, su queja se encontraba abstraída en toda una serie de recuerdos y de sensaciones que venían enlazados a esos dolores. Esto, sumado a la bella indiferencia con la que llevaba sus síntomas, y también que cuando Freud le toca en la pierna, en el muslo derecho, donde ella tenía su dolor, él observa que en ella hay unas quejas y unos movimientos que parecían más placenteros que dolorosos. Incluso llega a gritar un poquito, un chillido, ¿no? Y a echarse para atrás, una flexión de la espalda, bueno, algo que parecía gozoso para ella, cuando en realidad, bueno, pues se quejaba de dolores. Todo esto le hace pensar a Freud que se trata de una histeria, que se trata de un síntoma histérico. El ataque histérico simula siempre un fragmento o una parte del acto sexual. En el relato de Isabel, cuando ella habla libremente con el analista, se observa cómo su sintomatología, el fenómeno histérico, aparece cuando entran en contradicción en ella, por una parte, sus obligaciones familiares con, por otra parte, sus tendencias eróticas. Porque los síntomas aparecen cuando, estando su padre enfermo, ella accede a salir con un joven que le ha invitado y por el que se siente atraída, salen a pasear, y cuando ella llega a la casa encuentra que su padre había agravado de su enfermedad. Entonces ella se siente muy culpable por haber salido, se atribuye a ella, ¿no?, ese agravamiento del padre, y a partir de ese momento jamás vuelve a moverse de su lecho hasta que el padre muere, e incluso duerme con él, ¿no?, durante las noches. En realidad, Isabel se escuda en el padre y en la enfermedad para no responder a ese nuevo paso que le toca dar en la constitución de su sexualidad, que es el paso hacia la sexualidad adulta, hacia el erotismo genital. Ella tenía 16 años en este momento. Entonces es como si es una manera de no dar ese siguiente paso que por constitución psíquica le tocaba dar, ¿no?, de la metamorfosis de la pubertad. Elizabeth le dice a Freud que ya sabe de dónde proceden sus dolores, que justo esa pierna que tanto le duele y esa zona de la pierna que tanto le duele era el lugar donde su padre apoyaba la pierna inflamada, donde ella le daba masajes y le hacía curaciones. Vemos entonces que en la histeria siempre hay una historia con respecto al órgano que se ha paralizado o al órgano que está dolorido. Siempre hay una historia que es la que nos va a relatar el paciente en su psicoanálisis. Además, Freud se da cuenta de otro mecanismo, que no solamente es un mecanismo de conversión histérica, sino que también había visto un mecanismo de transformación del lenguaje, porque ella hablaba de estar de pie, ¿no? Empezó a dar información donde decía, hablaba de estar de pie, la primera vez que trajeron a su padre con un infarto al corazón, estaba de pie frente al lecho de su hermana, y en alemán estar de pie significa lo mismo que estar sola. Es la misma palabra la que se utiliza para decir estar de pie que estar sola.
Elizabeth reconoce haberse sentido dolorosamente sola en esas situaciones. Es decir, que en sus síntomas, en la parálisis de la pierna, en el dolor de la pierna, Elizabeth expresaba simbólicamente ese dolor psíquico que había sentido. Los factores psíquicos produjeron efectos a nivel orgánico, dolor en la pierna, parálisis, pero también produjeron efectos a nivel psíquico, es decir, una transmutación de frases o una asociación de frases. Estar sola, estar de pie, no avanzar un paso más. Elizabeth había tratado de ocupar el lugar de su padre. Una vez que su padre fallece, ella trata de pues recomponer toda la felicidad familiar hasta ese momento, intenta ocupar ese lugar del padre, reunir de nuevo a las hermanas, pero todo es infructuoso. Una hermana se ha casado, se ha ido, la otra hermana se enferma. Entonces Isabel llega a pronunciar esa frase, ¿no? No puede dar un paso en sus propósitos, no puede avanzar un solo paso en eso que se había propuesto. Ahí entonces vemos esa asociación de ideas, ¿no? Que sería estar de pie, sentirse sola, no poder avanzar un paso en sus propósitos. Y esto es lo que se expresaba simbólicamente en ese síntoma. El fenómeno histérico y la estructura histérica que sostiene ese fenómeno, que produce y que sostiene los síntomas, están sostenidos por una frase que puede reconstruirse en el psicoanálisis personal del paciente y que puede producir una transformación en la estructura que sostiene y mantiene los síntomas. Si usted padece un síntoma o enfermedad de carácter histérico, le recomendamos comenzar un psicoanálisis. La histeria no se cura con medicamentos. Los fenómenos patológicos histéricos se curan a través de la palabra, con el método psicoanalítico. Continuamos la próxima.